Bienvenido a una prueba de la derivada de f de x es igual a arcocosina x. Probaremos que la derivada de arcocosina x con respecto a x es igual a negativa dividida por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Entonces, para comenzar, dejaremos que y sea igual a arcos x. Notaremos como aquí x sería el valor de la función coseno e y sería el ángulo. Luego se deduce que el coseno y es igual a x, donde el ángulo y estaría en el intervalo cerrado de 0 a pi. Y debido a que tenemos coseno y es igual a x, si queremos x sobre 1, modelemos el ángulo y usando un triángulo donde sepamos que el valor de la función coseno es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Entonces, usando este triángulo rectángulo y etiquetando este ángulo y, podemos etiquetar el lado adyacente si el de hipotenusa, y por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos etiquetar el lado opuesto como la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Entonces sabemos que coseno y es igual a x. Ahora también sabemos que seno y es igual la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que se simplifica a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Sin embargo, debemos reconocer que si el ángulo y está en el primer cuadrante, coseno y sería positivo y x sería positivo. Pero si y está en el segundo cuadrante, entonces el coseno y sería negativo, por lo que el valor de x sería negativo. Y también porque el seno siempre sería positivo. Cuando el ángulo estaba en el primer y segundo cuadrante, sabemos que la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado siempre sería positiva. Ahora, para el siguiente paso, tomaremos la ecuación coseno y es igual a x, y diferenciaremos ambos lados con respecto a x. Entonces esto requerirá una diferenciación implícita. Así que ahora tenemos la derivada del coseno, y con respecto a x es igual a la derivada de x con respecto a x. Y la derivada del coseno y con respecto a x es igual a seno negativo y veces d de x, que es igual a la derivada de x con respecto a x, que es 1. Y ahora resolviendo para d de x, dividiríamos ambos lados por seno negativo y entonces tenemos d de x igual a 1 dividido por seno negativo y entonces sabemos que nuestra fracción o nuestro valor de función derivada será negativo, y sabemos que seno y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Y por lo tanto sabemos que d de x es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado, y tenemos nuestra prueba. Observe cómo el valor de la función derivada siempre será negativo donde se define. Observe cómo no se definiría en x es igual a 1 o negativo porque tendríamos división por 0. Pero debido a que el valor de la función derivada siempre será negativo donde se define, conocemos las pendientes de las líneas tangentes. Y es igual a arcocoseno x será negativo donde se define la derivada, y la función también va a estar disminuyendo donde se define la derivada. Y verifiquemos esto gráficamente antes de irnos. Así que aquí está la gráfica de f de x es igual a arcocoseno x. Y observe cómo, donde sea que se defina la derivada, las pendientes de las líneas tangentes serían negativas y la función está disminuyendo. Espero que hayas encontrado esto útil.